Esta vez nos encontramos en la ciudad de Mar del Plata con un experto en constitucionalismo que ha venido a conversar con sus compañeros de militancia para explicarles cuáles son los temas que nos atañen. Sí, la verdad que ha sido una experiencia muy grata. Estuvimos junto con el doctor Ferreira en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de acá de la Universidad de Mar del Plata, un auditorio muy comprometido con esta problemática, con esta cuestión constitucional. Y la exposición básicamente giró en dos ejes: uno, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que me tocó a mí, y luego el doctor Ferreira sobre la Constitución Nacional. Me encuentro con quien está presentando las bases de la nueva Constitución que algunos desean forjar. Hoy en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas presenté 20 puntos mínimos para una Constitución del siglo XXI, pero son 20 puntos mínimos que son presentados para estudiar la viabilidad, la oportunidad, y la necesidad y la conveniencia de cada uno de ellos. Están sintetizados en un gráfico. El primero, la anatomía del poder y el control. El segundo, los derechos, bienes y deberes fundamentales. El tercero está relacionado con la propia reforma constitucional, con la flexibilización del mecanismo de reforma constitucional. Y el cuarto, con las relaciones internacionales. Cuando hablamos de la autonomía del poder y de sus controles, usted hace mención a racionalizar el sistema de gobierno y eliminar la autocracia, abolir el absolutismo presidencial, construir garantías y que una crisis política grave no desate una crisis del sistema. ¿Por qué habla usted de un presidente mono? La arquitectura constitucional está íntimamente relacionada con la calidad de vida que puede recibir ese ciudadano. Si la Constitución es razonablemente buena, aumenta la calidad de vida. Si la Constitución es vetusta o es un carro viejo o concentra poderes autocráticos como concentra la Constitución de la Argentina, decrece la calidad de vida ciudadana. Uno de los problemas fundamentales, quizá la fuente de todos los problemas de la Argentina, es precisamente la concentración de poderes que tiene el presidente de la República. Por eso yo me he permitido llamarlo monopresidente. No por mono. No, precisamente por eso, porque es una sola persona la que ejerce el poder las 24 horas de los 365 días de los 4 años que va a durar su mandato, siempre y cuando no sea reelegido. Y esto no es solamente en la Argentina, es para Colombia, es para Brasil. Hay lugares en los cuales se critica que el presidente no tiene poder. ¿Aquí tiene demasiado? En América Latina, todos los presidentes jurídicamente tienen más poderes que Donald Trump. Porque, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, Donald Trump, para designar a sus secretarios, necesita el acuerdo del Senado. En América Latina, eso no se exige en ningún estado. Un presidente de la República que toma deuda de manera vertiginosa, que se hace crecer el desempleo de manera fabulosa, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que aumenta la pobreza, que aumenta las situaciones de vulnerabilidad. Me pregunto, ¿cómo solamente una persona puede tener la prudencia y la razonabilidad para tomar estas decisiones a lo largo de su vida, que evidentemente son decisiones equivocadas? El mundo al que nos dirigimos es un mundo de deliberación, no es un mundo de monólogo. El monopresidencialismo es el monólogo. Lo que estoy proponiendo, precisamente para repensar las bases de la institucionalidad de la Argentina del siglo XXI, es la deliberación, que dialoguemos. El único modo posible para alcanzar decisiones serias, fundadas, robustas y que puedan trascender en el tiempo. ¿Por qué es que necesitamos una nueva constitución, ya sea provincial o nacional? La Constitución es una norma jurídica y como tal debe ser reconsiderada a medida que pasa el tiempo. Tiene que ser el reflejo de la sociedad. Por lo tanto, una sociedad cambiante necesita por lo menos plantearse el debate sobre una nueva Constitución. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿en qué nos beneficia a los ciudadanos cambiar la Constitución? Vamos por la sexta Constitución. La última Constitución actualmente vigente data de 1994, ya prácticamente 22, 23 años. Y aparte se dio en un mismo tiempo que la reforma a la Constitución Nacional. Yo considero que cada generación debe por lo menos replantearse, modificar algunas de las cuestiones. Se habló sobre la reforma política, la representatividad de los legisladores, la posibilidad de pasar de un sistema bicameral en nuestro poder legislativo provincial a un sistema unicameral, cambiar la forma de representación. En la provincia de Buenos Aires hay 8 secciones electorales, acá estamos en la 5ª. La Ciudad de La Plata solamente es una sección electoral. Después está muy cuestionado la representatividad porque, bueno, conviven grandes distritos con pequeños distritos. El caso, por ejemplo, La Matanza, con 1,5 millones de personas, con Bransen o Punta Indio, que son localidades muy pequeñas. Por lo tanto, habría que ir pensando un nuevo rediseño de esa representatividad legislativa.
¿Y qué es una reforma política? ¿De qué estamos hablando? La reforma constitucional es más amplia que una reforma política. En cualquier constitución básicamente se contempla, por un lado, los derechos de los ciudadanos y por otro lado, la organización de los poderes. La constitución provincial, que como dije data de 1994, tiene una gran cantidad de derechos. Yo creo que la última reforma a la constitución provincial ha dotado a la ciudadanía bonaerense de una serie de derechos y garantías, tal vez esté en punta comparado con otras provincias, incluso con la propia Constitución Nacional. Por otro lado, toda constitución tiene su parte orgánica, donde están reglamentados los poderes y sus funciones. Ahí es donde tal vez surgió la necesidad de generar algunos cambios que básicamente tiendan a un acercamiento entre representantes y representados. Lo cual tampoco garantiza que haya igualdad entre los ciudadanos, cada vez las diferencias se incrementan más. El mundo hoy se divide en un grupo mínimo de privilegiados y en un grupo muy grande de excluidos. Esta es la división mundial. La Constitución es un instrumento jurídico, es un artefacto. Las posibilidades que tiene la Constitución son modestas realmente frente a los poderes salvajes. La idea de Constitución es del siglo XVIII. En el siglo XVIII no existían los poderes salvajes. Los poderes salvajes son poderes económicos, concentrados, financieros, internacionales. Solamente buscan lucrar, capitales golondrinas que van de un lugar a otro y que privilegian solamente sus propios privilegios, y cuanto mayor es el aumento de la exclusión de las comunidades, mejor para ellos. Entonces hay que ser realmente no un genio del derecho, un Leonardo da Vinci del derecho. Tendría que imaginarse usted la genialidad, cómo hacer para que los poderes salvajes no hagan lobby sobre los congresos, sobre los poderes judiciales o sobre los presidentes. Cuando decimos que nuestros dirigentes no representan ni a las bases ni al pueblo, ¿cómo vamos a ver reflejada en una nueva constitución leyes que nos representen? No digo que no representen. La representación política es una ficción surgida incluso desde la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, que nuestro constitucionalismo lo acepta. Artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, que tenemos un sistema representativo republicano y federal. Como sistema es perfectible, digamos, se puede mejorar. Tal vez se requiera un mayor grado de representación. Para eso, la ciencia constitucional lo que ha hecho últimamente, con algunos resultados dispares, es crear mecanismos de participación ciudadana. Digamos, la tendencia en el mundo es generar herramientas para que la población, además del ejercicio del voto, pueda participar a través de su voluntad en las cuestiones de Estado. Institutos de democracia semidirecta como plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta popular, a eso yo creo que debemos apuntar. Si llegamos a reformar la Constitución argentina, ¿quiénes la van a reformar y para qué la van a reformar? ¿Cómo nos aseguramos de que no se consolide un sistema perverso de concentración económica y de diferencias y desigualdades tan graves para nuestros ciudadanos? La Constitución Federal de la Argentina es de 1853. Desde entonces ha tenido 6 reformas, 3 en el siglo XIX y 3 en el siglo XX. Todavía no sabemos cuándo se va a producir la próxima reforma constitucional, pero sí lo que sí es absolutamente necesario y está explicitado en esos 20 puntos mínimos para discutir, para estudiar la reforma de la Constitución argentina, es que hay que democratizar los poderes autoritarios que están concentrados en la Constitución argentina. ¿Cómo? ¿De qué manera? La única manera es desconcentrar. Desconcentrar es el primer verbo y el segundo verbo es la naturaleza no vitalicia. Lo tercero es no reelegir. O sea, si hay diputados que pueden reelegir indefinidamente, bueno, eso hay que repensarlo. Mire, acá hay una idea muy sencilla que es la siguiente. La Constitución fue pensada en el siglo XVIII para que viviera una sola generación, para que vivieran 15 años solamente las personas bajo la Constitución. Hoy estamos pensando que la esperanza de vida es de 84 a 86 años. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar, la Constitución es una máquina del tiempo. Lo único que podría lograr esta máquina del tiempo es una existencia en paz y que cada una de las vidas de nosotros fuese con dignidad. Ahora, ¿cómo lograrlo? Desconcentrando los poderes, quitándole todo lo que podamos la naturaleza autoritaria, relevando esta posibilidad de reelegir. ¿Por qué? Porque si un diputado o un senador puede reelegir casi de manera indefinida, no hay otra generación que pueda hacerlo. Todos tienen que tener derecho a gobernar. El gobernante no tiene que hacerlo de manera despiadada y arbitraria, pero tampoco el gobernado tiene que arrodillarse y pensar que nunca va a poder gobernar. Esto no es una democracia. Una democracia no funciona con personas que están de pie, con personas que están arrodilladas.
Pero eso depende del poder político, ¿verdad? Porque si tenemos leyes que nos amparan, pero viene un poder político que las veta. Estos mecanismos que yo acabo de mencionar son paliativos que se fueron creando para que, además de esa representación política propia de los sistemas como el nuestro, la población tenga alguna forma de control, llamémosle control. Hay un instituto que está desde la época de la dominación hispánica, que es el juicio de residencia. Todo aquel funcionario que ejerce su gestión al concluir su mandato tiene que dar respuesta de lo que ha hecho. Por lo tanto, incluso la Constitución Provincial prevé en su artículo 3 un organismo que se lo denomina Tribunal Social de Responsabilidad Política, porque pensemos que la llamada crisis de representación política es algo que está presente ya hace muchos años, y se pensó, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es donde desarrollo mi actividad profesional y académica, se pensó en crear organismos como el Defensor del Pueblo, que hoy está vigente, y también lo que les acabo de mencionar, el Tribunal Social de Responsabilidad Política. Es un organismo colegiado que la idea es que las personas del común integren ese tribunal. Digo tribunal, pero no me refiero a un órgano jurisdiccional, no es un tribunal que forma parte de la estructura judicial, sino que lo que va a hacer es hacer un seguimiento de la gestión de aquellos funcionarios que tienen la obligación de representar los intereses del común. Parece utópico que de nuestras bases puedan salir nuestros representados y por lo general salen de un sistema económico que los deja crecer en función de las necesidades de los distintos grupos. Pero estamos inmersos en un sistema plutocrático. Hay una plutocracia mundial, que es el gobierno de los ricos, un gobierno completamente distinto y todavía no estamos definitivamente preparados. Por eso yo no estoy diciendo vamos a reformar, digo vamos a estudiar la reforma de la Constitución, vamos a proponer estos puntos, vamos a ver cómo va a ser la lucha, porque en definitiva el fin del derecho es precisamente mantener la paz de una comunidad y alcanzar la justicia. El derecho nunca es una instancia solaz, siempre va a ser la lucha por el derecho. Salvo escasas excepciones, la justicia no es la misma para los pobres que para los ricos, para los ciudadanos comunes que para quienes detentan el poder. Lamentablemente la presencia del Estado muchas veces en algunos sectores de la sociedad llega para la represión y no para la promoción de derechos, eso es verdad. Lo que pretendemos, por lo menos todos los hombres de derecho, es justamente que la justicia sea también una herramienta para igualar y para incluir. Cuando hablamos de esa desigualdad en la justicia, como hoy Milagro Sala vuelve a estar presa, mientras que Patti puede tener prisión domiciliaria sin necesidad de ningún tipo de controles. A uno se le ha demostrado lo que ha hecho y otro solamente ha sido procesado. ¿Cómo ve la manifestación de las protestas sociales y la judicialización de las mismas en nuestro país? La desaparición forzada de Santiago Maldonado, la injusta situación que padece Milagro Sala, tienen un común denominador, que es la falta de democratización del Poder Judicial de la República Argentina. El Poder Judicial de la República Argentina es un poder que no ha sido democratizado y que se maneja de manera autoritaria. Es increíble. Es verdaderamente increíble que en pleno siglo XXI, con el estado de la tecnología que nosotros tenemos, todavía no tengamos bases mínimas para disponer cuál ha sido el destino de Maldonado, que estemos con la expectativa de lo que sucede. Lo de Milagro Sala es increíble, el desconocimiento. Pareciera que algunos de nuestros gobernantes viven en una aldea y no se han dado cuenta que esto es una aldea global en la que se deben respetar los derechos humanos. Y si hay órganos del sistema regional de derechos humanos que están indicando que son determinadas las condiciones en que debe cumplirse una detención, hay que respetar esas decisiones. La Argentina no está sola en el mundo. Hay una plutocracia mundial y nosotros no podemos escindir a la Argentina. ¿Qué nos falta para conseguirlo? Porque las diferencias en nuestro país se incrementan entre los que más tienen y los que menos tienen. En el esquema nuestro, el Poder Judicial no tiene como atribución desarrollar políticas públicas. Las políticas públicas están en manos de los órganos políticos, que en determinadas circunstancias uno acude a la justicia para tratar de impedir una situación de exclusión. Hay casos, hay medidas judiciales que proveen medicamentos, prótesis, operaciones, cosas, o incluso hasta se ha planteado judicialmente el acceso a la vivienda justa, pero en realidad a quienes debemos exigirles políticas de Estado tendientes a la inclusión no es al Poder Judicial, es justamente a los poderes políticos. Hemos visto un Poder Judicial interviniendo en decisiones políticas importantes a lo largo de estos años y que tienen que ver con los derechos del pueblo. Sí, por supuesto. El Poder Judicial es uno de los poderes de Estado y como tal está llamado a tener un rol protagónico en la estructura de poder. ¿Gran capacidad de bien o de daño?
Y es como todo, depende cómo se utilice. Hoy hablábamos de la Constitución como una herramienta, depende cómo se utilice esa herramienta. Por más que logremos una perfección desde el punto de vista técnico, esos organismos los componen por hombres y mujeres que surgen de la misma sociedad. ¿De dónde salen los jueces a los cuales vos estás haciendo referencia por alguna actitud crítica? Estas decisiones también repercuten en otros lugares. Las imputaciones a Lula son mayoritariamente, por no decir casi totalmente, injustas, injustificadas, infundadas. Si usted lee detenidamente lo que se hizo con la destitución de Dilma, fue un golpe. Estamos presenciando golpes de Estado de otra manera, realizados y pensados en algún lugar del mundo, que son los poderes centrales. Con un blindaje mediático espeluznante. Ni hablar. Esta plutocracia no podría funcionar, yo le añadiría, si usted me permite, no blindaje, hegemonía blindada. Porque en este sentido son gramscianos, han generado una hegemonía cultural de tal entidad. Cualquier canal de televisión, enciende cualquier radio o enciende la mayoría de las radios, los canales de televisión, la mayoría de las informaciones van todas por el mismo lugar. ¿Cómo respirar un espíritu crítico? Hegemonía blindada de los medios de comunicación. Que le digo, en el caso de Brasil, todavía es más patético que en la Argentina, porque nosotros los argentinos tenemos la sensación de que siempre los peores males, las peores desgracias suceden acá. Y uno que tiene la suerte o la dicha de conocer otras realidades, como por ejemplo la realidad brasileña de la cual puedo hablar, usted no tiene idea realmente de la hegemonía que ejercen las 2 o 3 grandes redes, porque tampoco son 5, son 2 o 3 grandes redes que permiten decirlo. Cuando hablamos de la judicialización de la protesta social, corríjame si estoy equivocada, pero tengo entendido que para la segunda marcha de Maldonado se ha pedido incluso un habeas corpus preventivo. ¿Esto es así? Me toma por sorpresa porque jamás me imaginé que íbamos a llegar a este punto de plantear un habeas corpus preventivo. Lo que sí le puedo decir es que me ofrezco como abogado defensor de manera honoraria de cualquier persona que sea detenida por salir a protestar. El derecho a la protesta es uno de los principales derechos, acaso el principal derecho que tiene un ciudadano en una comunidad organizada y ordenada. Sería un honor para mí defender como abogado a cualquier persona que de manera pacífica salga a protestar contra cualquier régimen establecido. Se requiere un compromiso mayor de la sociedad en tomar parte de la cosa pública, en exigir a sus representantes determinadas respuestas, pero como todo obviamente requiere los canales apropiados para poder justamente de control y estar encima de aquellos que están manejando intereses que son de la sociedad entera. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado, ha sido usted muy amable. No, muchísimas gracias. Lo esperamos nuevamente en nuestro estudio. Con todo gusto. Muchas gracias. No, por favor, muy amable a ustedes.